Hola, ¿qué tal? Feliz jueves. Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos con la información más reciente en cuestión de COVID-19. En estos momentos se han reportado más de 340 casos confirmados del coronavirus en el Valle Central. Estas son las cifras actuales de esta tarde. El condado de Fresno tiene 82 casos. El condado de Tulare cuenta con 74 casos, incluyendo una muerte y 4 recuperaciones de la enfermedad. El condado de Kings tiene 5 casos confirmados, Madera con 25 con una muerte y una recuperación. El condado de Merced reportó 16 casos. El condado de Mariposa aún sigue con 0 casos relacionados con el virus. Por lo tanto, el condado de Kern ahora cuenta con 142 casos, incluyendo una muerte. Y hospitales en el condado de Fresno se están preparando para recibir un aumento en número de pacientes con COVID-19. Médicos en Community Medical Regional Center dicen que están a punto de que sus suministros esenciales se acaben. Es por eso que están pidiendo que la comunidad ayude a donar estos útiles tan importantes para que sigan trabajando. Even if you have something that's expired or laying around in your garage for who knows how long, that could be the difference between me wearing a dirty mask and wearing one that's cleaner, and we'll take it. Trabajadores de salud dicen que se están preparando para lo peor. Si le gustaría donar, visite nuestra página YourCentralValley.com para más información. Y ahora a personas viviendo al sur de California se les pide el usar mascarillas cuando salgan. Esto de acuerdo a las autoridades del condado de Riverside y Los Ángeles. Esto como manera de prevenir ser contagiados. Al sur del valle, 3 empleados y 9 pacientes en un asilo para ancianos en Visalia salieron positivos al coronavirus. Funcionarios de salud revelaron que el brote de COVID-19 sucedió en el centro Redwood Springs Healthcare. Representantes del lugar informaron que uno de sus trabajadores contaba con síntomas mientras cuidaba de 2 pacientes dentro de una misma habitación. El centro se ha permanecido cerrado para visitantes. There will be an investigation, a contact investigation to try and understand who may have been patient 0 at the facility. Autoridades de salud informaron que los pacientes se encuentran en cuarentena dentro de una habitación, separados de otros residentes del centro. El sitio ha implementado nuevas medidas adicionales que incluyen nuevos sitios de aislamiento y han cambiado la manera que desinfectan el centro. Y un empleado en una prisión al norte del valle está recibiendo tratamiento contra el COVID-19. El Departamento Correccional del Estado reveló que la persona es un empleado de la prisión estatal en Chowchilla. Autoridades dicen que la información fue autorreportada. Actualmente existen 27 casos confirmados dentro de 12 instalaciones estatales. Por otro lado, una iglesia en Lodi está dando mucho de qué hablar luego de desafiar la orden estatal que pide que las personas se queden en casa. La iglesia sigue ofreciendo sus servicios. El pastor de la locación dice que el juntarse en persona es esencial para la fe cristiana. El abogado de la iglesia anunció que sus derechos constitucionales no están suspendidos debido al virus. El pastor informó que han implementado medidas de seguridad como lavarse las manos y la distancia social. We're not a church that takes the virus lightly, nor do we have in our minds to act recklessly. We believe precautions need to be taken. Autoridades de la ley dicen que le han dado una advertencia verbal para que cierren sus puertas, agregando que si continúan desafiando la orden, tendrán que ellos mismos cerrar la iglesia. El pastor reveló que piensa seguir ofreciendo sus servicios porque siente que una instalación religiosa no debería de seguir las órdenes dadas por el gobierno. Y el gobernador Gavin Newsom anunció que una empresa en Fresno está ayudando a que California siga adelante. Bitwise Industries agarró la atención del estado por su página de internet onwardca.org. El sitio ayuda a conectar a personas con negocios que están contratando, algo que es sumamente importante durante este tiempo, luego de que miles de personas perdieron su empleo debido a COVID-19. Bitwise usa la página para conectar a personas usando sus habilidades laborales. El gobernador dice que en estos momentos existen 4 áreas en donde se necesitan trabajadores. Healthcare being one of those 4 areas. Agriculture is looking for workforce. Logistics, broadly defined, be that transportation, warehousing, and the like. The logistics sector is in need of support. And of course, grocers.
70,000+ open jobs today in the state of California. El gobernador dice que espera que el número de empleos disponibles incremente. Ahora nos vamos con nuestro meteorólogo AJ Fox para que nos cuente sobre los cambios climáticos que se aproximan para el Valle Central. Hola AJ, ¿cómo están las cosas? Hola, Desiree. Empiezo hoy con vientos, velocidad y dirección. El más fuerte está en Merced ahora, 16 millas por hora. Todas las otras ciudades menos velocidad en el Valle Central. Temperaturas debajo del promedio como 66 grados en Fresno y Madera, 65 grados en Los Banos. Y el satélite y radar dice los cielos están despejando. Futurecast dice va a estar soleado en el Valle Central para mañana y temperaturas en el Valle Central van a estar un poco cerca del promedio, un poco debajo del promedio, tal vez un poco por encima del promedio, como 71 grados en Mendota, 70 grados exactamente en Madera. Y para los próximos 7 días en Fresno, mayormente soleado para el viernes, más nubes el sábado, lluvias y tormentas el domingo, y las lluvias continúan hasta el martes. Desiree, regreso contigo. Así que quiere decir que el frío continúa. Pues bueno, está bien. Gracias, AJ. Y como manera de seguir las órdenes del gobernador y directivas estatales, distritos escolares en el Valle seguirán cerradas el resto del año escolar. Esta mañana el superintendente de las escuelas del condado de Madera confirmó la cancelación de clases. El Consejo Escolar del Distrito de Fresno también tomó la decisión este martes de que sus escuelas continuarán cerradas. Representantes del distrito dicen que están intentando descifrar cómo es que sus alumnos serán calificados y maneras de mantener la comunicación con los padres y estudiantes. There will be major effect on our students' mental and physical health, and we should try and show some support for our students through online therapy or connect with Goal 2 and show how they are supported. Por lo tanto, representantes del distrito dicen estar trabajando en una manera de cómo proveer acceso a Internet para todos sus estudiantes. El Distrito Escolar Unificado de Clovis también decidió el mantener sus escuelas cerradas, pero solamente hasta el 1 de mayo. Al norte del Valle, estudiantes del Distrito Escolar Unificado Merced City tampoco estarán regresando a la escuela. Clases sucederán a una distancia hasta el último día del año académico. Oficiales del distrito dicen que continuarán a proveer servicios esenciales para los alumnos como alimentos, comenzando a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y la Asociación de Maestros de Fresno estarán ayudando a alimentar a familias locales. El grupo estará repartiendo 500 platos de comida a familias que vivan cerca de la primaria Adams en la ciudad de Fresno. Los alimentos del día de hoy serán preparados por el negocio de comida Quesadilla Gorilla. Familias simplemente pueden agarrarse con su vehículo para tomar los alimentos. A aquellos que caminen se les pide el mantener una distancia social. Personas pueden recoger uno de estos platillos comenzando a las 4:30 de esta tarde. La asociación comentó que planea el hacer otras distribuciones de comida en las próximas semanas. Qué bonito que la comunidad se esté uniendo en estos tiempos. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCenterValley.com y por la página de Facebook de KC24.